hermanita Nelly. Bendiciones, Nelly. Muy buenas noches. Entonces, estamos empezando más un discipulado de la Iglesia Verbo de Vida. Hoy día vamos a estar estudiando acerca de la salvación y del nuevo nacimiento. Vamos a entender un poquito acerca de este asunto, lo que ha sucedido, lo que Dios ha hecho, ¿no? Por medio de Jesucristo para nosotros. Amén. Entonces, es todo un gusto poder estarmos juntos hoy día estudiando este asunto maravilloso acerca de salvación, de la salvación, del nuevo nacimiento. Yo sé que va a ser una noche espectacular. Dios va a se mover, ¿no? Porque cuando hablamos acerca de la palabra de Dios, no hay como Dios no moverse, ¿no? Y como el Espíritu Santo no hablar a nuestros corazones. ¿Verdad, pastor? Amén. Qué maravilloso asunto, la salvación. ¿Sabes qué es un privilegio para nosotros que vivimos en este tiempo? Tener disponible la salvación. Personas del Antiguo Testamento no tenían este sacrificio que fue hecho en Cristo. Disponible, ¿no es así? Así es. Entonces, por supuesto que hoy vamos a hablar de qué es lo que esta salvación, el precio que costó, quién es el autor de nuestra salvación. Los beneficios que obtuvimos, proporcionó, ¿no? por supuesto. Cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, cosas poderosas han sucedido. Y también los efectos de esa salvación en nosotros, ¿no? Que produce en nosotros el nuevo nacimiento. Entonces, hoy día vamos a hablar de dos asuntos, pero como están relacionados, ¿no? Están relacionados, vamos a verlo, cómo es que se relaciona la salvación y el nuevo nacimiento. Y vamos a tener tiempo para explicar a ambos, tal vez en el tiempo que tengamos disponible, pero también queremos aprovechar para responder tantas dudas que las personas tienen. Por ejemplo, cuando predican para algunas personas y uno invierte tiempo, uno invierte, ¿no? de nuestra atención, nos preparamos y vemos a alguien que, vamos a decir así, empieza a abrir la puerta para la palabra, entonces insistimos un poco más, vamos atrás de esa persona, tenemos un interés verdadero y le predicamos el evangelio y hasta podemos llevarlo a una posición donde hacen una oración, ¿no? Y uno está feliz, gracias a Dios, llevé una vida a los pies de Cristo. Y a veces, lamentablemente, puede suceder que en los días siguientes, subsiguientes, pocos días, a veces, la persona pierde el interés, la persona se va distanciando, la persona va inclusive evitando esos encuentros de nuevo y uno dice, ¿pero qué sucedió? Yo prediqué con tanto entusiasmo, prediqué el evangelio. Y parecía que quería, ¿no? Que quisiera mismo esta palabra. ¿Qué ha sucedido? ¿Será que yo he fallado en algo? A veces uno hasta puede preguntarse, ¿no? Y a veces hasta queda la duda, ¿no? ¿Será que esa persona algún día la encontraremos en el cielo? Porque la llevé a hacer una oración de consagración, la llevé a recibir a Cristo en su corazón. Pero hoy vamos a entender algunas razones por las cuales hay algunas personas que se apartan de la palabra, tal vez, y siempre decimos eso, ¿no? Que no hubo una salvación genuina, no hubo un nuevo nacimiento genuino. Y hoy vamos a explicar las razones, ¿no? No vamos a adelantarnos un poquito, vamos a dejar así el suspenso para crear esa anticipación, esa expectativa sobre este asunto tan maravilloso. Y realmente cuando sí sucede un nuevo nacimiento genuino, es un milagro maravilloso. Una persona que hasta hace poco tiempo era de una manera, usted puede ver un resultado, una diferencia que se hace evidente en una persona que ha nacido de nuevo verdaderamente. Y es tan diferente como la Biblia menciona, que pasa de las tinieblas para la luz, ¿no es así? Y es maravilloso. Yo sé que usted que está me viendo en este momento, usted ya pasó por esto, ¿no? Y yo creo que usted ya ha pasado, vamos a decir así, por esta prueba de fuego, ¿no? Usted recibió a Jesús, usted hace años que está en el Evangelio, sigue firme en Dios, entonces usted ya puede ver que realmente usted ha nacido de nuevo, porque cosas surpreendentes ha sucedido en su vida. Usted ya no es lo mismo que era antes, usted ya no tiene las mismas ganas por el pecado que tenía antes, sino que ahora
su gana es por Dios, ¿no? Su Eso es voluntad es para servir al Señor, es para alabar a Dios. Y eso es lo más lindo, Katia, hermanos que nos están acompañando hoy, que uno mismo se da cuenta de ese cambio. Uno mismo empieza a ver diferencias en sí mismo y dice, yo no era así, no, yo... Y lo más interesante, pastor, es que a veces cuando, y esto sirve para que sepamos que realmente nacimos de nuevo, es que cuando hablamos de nuestra vieja criatura, de ¿no? lo que éramos. De que éramos antes, ¿no? Parece hasta que era una historia de película, ¿no? De otra persona. De otra persona que estamos contando acerca de otros, ¿no? Porque esta realidad ya se hizo tan visible, tan real para nosotros acerca del nuevo nacimiento. Esto ya impactó tanto nuestro hombre espiritual que cuando contamos lo que fuimos, hemos sido, que fuiste, parece algo realmente una historia de alguien. Hasta a veces las personas no creen que estás hablando de lo que tú eras porque Eso ahora es. ven una vida diferente, un proceder diferente y hasta predicando el evangelio a otras personas. Entonces, hoy vamos a hablar de todas estas cosas maravillosas y yo quisiera aprovechar para comenzar con una oración. Amén. Para que podamos entregar este tiempo, ¿no? Presentar este tiempo para el Señor, para que sea el Espíritu Santo conduciendo esta reunión y que seamos todos edificados, tengamos luz y entendimiento en este asunto, aunque nos es familiar y ya hemos participado de la salvación, aún así necesitamos estudiarla para apreciar mucho más lo que Cristo hizo por nosotros, pero también para estar equipados, para poder llevar a Cristo a aquellos que lo necesitan y que están a nuestro alrededor. Siempre decimos así, nosotros podemos alcanzar a los que están cerca de nosotros, pero usted puede alcanzar a los que están cerca de usted. Y de esa manera, personas están naciendo de nuevo aquí en Chincha, otros tantos allá en el otro lado del Perú, o donde sea que Dios te haya llamado a estar, usted puede hacer testimonio vivo del poder de Dios y tu propia vida puede servir como ejemplo de lo que Cristo puede hacer cuando alguien abre su corazón al Señor. Amén. Entonces vamos a orar. Hoy Katia es la que va a estar conduciendo, pero yo de vez en cuando voy a estar participando, tal vez haciendo alguna pregunta, no tanto interrumpiendo, sino intentando ayudar, ¿no? Ayudar a esclarecimiento también. Así que va a ser algo maravilloso. Entonces vamos a orar. Padre, en esta noche te damos las gracias por un día más de discipulado. Te damos gracias por este tiempo y esta materia que vamos a estudiar que es tan importante. El milagro del nuevo nacimiento, la salvación, el recibir esta preciosa obra que Cristo realizó en la cruz por nosotros y que se haga una realidad en nuestras vidas. Te doy gracias por los que vamos a escuchar esta enseñanza y vamos a ser equipados con herramientas poderosas para que nuestro evangelismo sea efectivo. Gracias te damos, Señor, por respuestas a nuestras dudas y también por esclarecimiento en tu palabra. A ti sea toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Aleluya. Bienvenidos entonces todos los que nos están acompañando el día de hoy. Y esta enseñanza también vamos a colocarlo en nuestro canal de YouTube. Y estamos intentando tener nuestra primera colección de todos los discipulados. Hemos hecho tantos discipulados, ¿no? En diferentes casas. Pero esta oportunidad de cuarentena nos ha servido para mirar a las redes sociales como también otra herramienta por las cuales podamos llevar la palabra a más personas. Y lo bueno es que el material va a estar allí en el canal de YouTube de la Iglesia Verbo de Vida, y las personas que tal vez no han estudiado el discipulado número 2 o se perdieron el número 3, pues lo puedan tener allí disponible para que puedan refrescar o volver a estudiar, o tal vez estudiarlo porque no lo habían estudiado. Y va a ser entonces un discipulado práctico y una herramienta más para llevar a la madurez a aquellos nuevos cristianos. Entonces, muy buenas noches a todos ustedes, mis amados hermanos. Qué maravilla, qué privilegio es poder estarmos juntos hoy en día. Y principalmente juntos para estudiar un asunto
tan maravilloso que es este acerca de la salvación, entendiendo la salvación y también el nuevo nacimiento. Amén. Qué maravilla. Entonces vamos a estar conversando hoy día, compartiendo experiencias, ¿no? Compartiendo acerca de la palabra de Dios, acerca de este asunto maravilloso, acerca del nuevo nacimiento, de lo que ha sucedido con nosotros cuando nacimos de nuevo, cuando recibimos la palabra, cuando fuimos impactados por la palabra de Dios. Y yo sé que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes que están me escuchando en este momento, usted fue impactado por la palabra de Dios. Dios trajo a alguien pasó por su camino, o usted pasó por el camino de alguien, ¿no? Que una palabra vino para usted y usted la recibió, ¿no? Recibió en su corazón y como buena tierra, esta semilla, esta buena semilla de la palabra fue sembrada en su corazón y algo poderoso sucedió, ¿no? Esta semilla se desarrolló y ahí está el fruto de esta semilla que es su vida, que vino para Cristo, ¿no? Amén. Entonces, hoy día vamos a estar estudiando acerca del nuevo nacimiento y las dos cosas juntas, ¿no? La salvación y el nuevo nacimiento. Y usted me preguntará antes que Katia continúe, pero yo pensé que era lo mismo, la salvación y el nuevo nacimiento, ¿no? Y la causa es, pastor, que nadie nos explica. No nos han explicado que una cosa es la salvación y otra es el nuevo nacimiento. Y algo práctico para entender entonces es, la salvación es lo que Dios hizo por nosotros. Y el nuevo nacimiento es lo que Dios hace en nosotros. Cuando uno recibe la obra que Dios hizo en Cristo, ¿no? La salvación es lo que Dios hizo en Cristo. El nuevo nacimiento es lo que Dios hace en ti. Gracias a Dios. Entonces vemos que están relacionados, porque usted no podría nacer de nuevo sin haber primero tenido la obra de la salvación. Entonces hoy vamos a explicar, mi esposa Katia va a estar dirigiendo esta enseñanza y va a ser enriquecedora. Yo sé que todos que están me escuchando, ¿no? Los que están presentes en este momento ahora, son nacidos de nuevo, ¿no? Pero quizás alguien por ahí pueda estar escuchando esta enseñanza y no sabe qué es la salvación, ¿no? ¿Por qué es que yo necesito de la salvación? No, primero yo necesito de la salvación porque la Biblia dice, ¿no? Que todos los hombres hemos caído, ¿no? Y necesitamos de la salvación, necesitamos ser salvos, ¿no? Entonces, el hombre sin Cristo, debemos comprender que el hombre sin Cristo es esclavo del pecado. O sea, cuando estábamos sin Cristo, sin recibir a Cristo, éramos esclavos del pecado y estábamos destinados a la muerte eterna, que es la separación entre el hombre y Dios. O sea, si yo estaba sin Cristo, yo estaba destinada a la perdición. Pero gracias a Dios por Jesucristo y por el entendimiento acerca de la salvación. La Biblia dice que es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Entonces sabemos que Dios quiere que usted y que yo seamos salvos, ¿no? Una vez que tenemos conocimiento acerca de la salvación y la recibimos en nuestro corazón, ¿no? Somos salvos. Amén. Y nacemos de nuevo. Qué maravilla, qué cosa tan tremenda, ¿no? Sabemos que, sin embargo, Dios creó un camino para que el hombre pudiera volverse a la posición correcta a la cual Dios creó el hombre para que este hombre esté, ¿no? Sabemos que el hombre cayó de esta posición, pero Dios por medio de Jesucristo, Dios ha enviado a Jesucristo para restaurar el hombre de esta condición de pecado. Amén. Gloria a Dios. Dios es maravilloso, amados. Dios
es un Dios tremendo. La salvación es una puente entre Dios y el hombre. Fue la puente que Dios ha creado para que el hombre retornara para los brazos del Señor, de donde el hombre jamás debería tener salido. Amén. Entonces la salvación es una puente a la cual Dios creó para que traer el hombre de vuelta para él. Amén. Es muy fuerte el entender este primer punto, que todas las personas hemos pecado. Todas. Y todos estamos en la necesidad de ser salvos de esta condición. De recibir la salvación. Y muy interesante entonces que este primer punto donde se habla de la condición del hombre, la situación en la que nosotros nos encontramos, es por causa de nuestra propia decisión. Así como Adán decidió desobedecer a Dios en plena conciencia, nadie le obligó, nadie lo forzó a hacer esto. Adán y Eva no comieron del fruto porque estaban pasando hambre y tuvieron la necesidad de comer del fruto. No, tenían abundancia en el jardín, tenían abundancia, estaban suplidos de manera extrema. Y en esta condición, ellos no tenían la necesidad de comer de ese fruto, pero fueron tentados por causa de la prohibición. Satanás utilizó la prohibición de Dios en contra de ellos y ellos fueron tentados a hacer aquello que Dios estaba prohibiéndoles. Y así como Adán y Eva, cuando comieron de ese fruto por voluntad propia, ciertamente sucedió algo en su interior. De cierto, el día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. Y a partir de ese momento en adelante, vemos que Adán empezó a existir en una forma de separación de Dios. Inclusive él mismo se escondía de Dios. Y es que esa es una de las primeras consecuencias del pecado. El pecado nos avergüenza y nosotros mismos nos alejamos de Dios. Es por eso que es tan difícil a veces usted invitar a sus amistades a la iglesia y hasta pueden decir que sí, ok, voy a ir, pero siempre tienen a veces una disculpa o alguna cosa se presenta y no es tan fácil a veces para que las personas puedan venir así con ánimo pronto, porque dentro de las personas existe esa sentimiento de culpa, ¿no?, que nos acusa, ¿no? Y que nos hace saber que realmente estamos en falta con Dios. Hay algo mal. Hay algo mal, hay algo que nos separa, hay algo. Es como que Dios estuviera allá arriba y yo estuviera acá abajo. Y hay una, vamos a decir, un caparazón de condenación tan grande, tan fuerte, que nos impide de hasta levantar nuestra cabeza y hablar con Dios. Y con confianza a Dios, ¿no? Es así. Y entonces en esa situación, pero gracias a Dios que hay alguien llamado el Espíritu Santo, que nos dice la Biblia que Él es el que convence al hombre de su pecado. Y Él está aquí en la tierra. Él es el que produce esa convicción al hombre de su necesidad de la salvación, por supuesto, por medio del Evangelio. Es lo que la palabra dice, ¿no? El Espíritu Santo es el único que convence al hombre del pecado, de la justicia y del juicio. Entonces, recuerde esto. Así como Adán y Eva fallaron, todos hemos fallado y nos encontramos en la necesidad de la salvación y que esas faltas sean cubiertas, sean perdonadas. Entonces, sabemos que la respuesta de Dios para el problema del pecado, de la salvación, ¿no? Es Jesucristo. Amén. Jesucristo es la respuesta, ¿no? Es el antídoto de Dios para la salvación dada y esa salvación fue dada por medio de Jesucristo. Yo quisiera que ustedes abran su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Amén. Si usted está con su Biblia ahí, abra su Biblia, Hebreos, capítulo 4. O sea, no es Hebreos, disculpe. Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Que dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, no existe otro, no hay otro medio, no hay alguien que podemos hacer ruegos. Nada puede tomar el Nadie lugar. puede tomar el lugar que Cristo, solo Cristo es la puerta que nos conduce a la vida eterna. Entonces, solo en Cristo, mis amados hermanos, es que nosotros podemos obtener la salvación. Cristo es la puerta que Dios dio a los hombres, por medio del cual cada uno y todos necesitamos de esa salvación. Tenemos que pasar por esta puerta llamada Cristo. Algo que me recuerda en este momento es lo que el propio Adán y Eva hicieron para intentar ocultar su pecado de Dios. Y ellos primero se escondieron de Dios, pero también tomaron hojas de higuera, dice la Biblia, intentaron cubrir su desnudez, intentaron cubrir su vergüenza. Y esto simboliza, por supuesto, también las obras que todos intentamos hacer para poder presentarnos delante de Dios sin que aquello nos siga estorbando, eso que nos avergüenza, de alguna forma sea cubierto. Todas las personas entonces necesitan tener este primer entendimiento, que todos hemos fallado y todos necesitamos que ese pecado sea tratado. Y ahí viene entonces la parte de lo que el hombre intenta hacer. Intentamos colocar algunas cosas, intentamos hacer cosas, intentamos intercambiar con Dios, y Dios, que es un juez justo, ¿no? Ningún juez sobre la tierra, si hay una persona que ha hecho algo malo, ha robado tal vez, o ha causado algún accidente y alguna persona ha sufrido un daño, uno no puede venir al juez y decirle, señor juez, mire, de aquí en adelante le prometo que no voy a hacer más mal. El juez podría decirle, bueno, muy bien, que de aquí en adelante no haga más mal, pero ¿y qué de aquello que ya has cometido? Entonces, decir lo siento no es suficiente. Y corregir tampoco es suficiente, porque aún están las faltas que hemos cometido. Y es bueno intentar hacer lo correcto y no fallar, pero ¿qué de aquellas cosas que hemos hecho mal y que hemos fallado? Y allí es donde todos nos encontramos en la misma condición de Adán. Una vez escuché personas diciendo así, si yo hubiera sido Adán, yo no hubiera fallado como él falló. Pero tengo noticias para usted. A todos se nos da la misma oportunidad. Todos venimos a este mundo en la misma condición en la que Adán vino, sin relación con el pecado. Todos venimos a este mundo sin pecados ya imputados sobre nosotros, con nuestro registro en blanco, porque nuestro espíritu vino de Dios, vino con la vida de Dios y sin pecado, y con la libertad de escoger el bien y el mal. Sin embargo, así como Adán y Eva, también nosotros un día fuimos tentados, se presentó la oportunidad de pecar, y para algunos se les presenta la oportunidad de pecar muy temprano en su vida, y conscientemente escogemos hacer aquello que es equivocado, y sabemos que era equivocado porque hay un tiempo de inocencia, pero luego, cuando crecemos un poquito más, ya somos conscientes de lo correcto y lo incorrecto, y aún sabiendo ello, cometemos aquello que desagrada a Dios. Y así como Adán y Eva pecaron, toda la humanidad en algún momento en su vida también pecó. Menos uno. ¿Quién es este? Jesucristo. Y es interesante, ¿no? Entonces, en esto vemos, ¿no? El plan de Dios para la salvación. Y el plan de Dios para la salvación se centra en un mediador. Y este mediador es Jesucristo, ¿no? Quien se puso entre Dios y hombre. Un mediador, ¿no? Entre nosotros y Dios. Entonces, muchas veces sabemos que como queremos cambiar, ¿no? Algo, ofrecer algo por nuestra salvación, hacer votos, ¿cómo puedo decir?
orar a Virgencita tal, hacer penitencia, o sea, intercambiar algo con Dios, o poner a alguien que no sea Jesucristo, poner a alguien que pueda intercambiar con Dios para nuestro beneficio. Pero la Biblia nos enseña que Jesucristo es el único entre Dios y el hombre. Yo quisiera que ustedes abran sus Biblias en el libro de Hebreo capítulo 8. Veamos aquí que nos dice Hebreo capítulo 8. Estoy dicho. Hebreo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Todos encontraron? Hebreos en el capítulo 8. Gloria a Dios. Sí, ayuda. Y vamos a ver que lo que la Biblia nos enseña acerca de esto. Mire, Hebreo capítulo 8, versículo 1. ¿Puedo leer? Dice así. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Quién será este sumo sacerdote? ¿No? Sino Jesucristo. La Biblia dice que fue él que se sentó a la diestra de nuestro Padre. Y él ahí está, amados, como sumo sacerdote. O sea, él es nuestro sumo sacerdote. Es él que está ahí, ¿no? Mediando, haciendo, ¿no? Intermediaciones acerca de mí y de usted. No hay virgencita tal, amados, no hay nadie que se pueda interponer entre Dios y usted, a no ser Jesucristo. Solo Jesucristo es aquel que Dios dio para que sirva de intermedio, ¿no? Exacto. Entonces no hay buena acción, no hay otro recurso, no hay penitencias que sean suficientes para equiparar la obra y la sangre de Cristo derramada a nuestro favor. Me hace recordar, Katia, un pasaje que tú siempre citas, que está en el libro de los Salmos, el Salmo 49, donde menciona cuán valiosa es la vida de una persona. Si quieres lo podemos leer ahora. Bueno, a ver. Donde nos menciona que el precio de una vida es tan alto. El precio es de sangre. Muy bien, yo lo puedo leer para ti si tú quieres. Sí. Papá, vamos a leer. Dice en el Salmo 49, dice desde el versículo 5 en adelante. Versículo 5 dice, ¿por qué he de temer en los días de adversidad? Cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Y está hablando en el Antiguo Testamento, entonces nadie podía en esa realidad dar algún precio para el rescate de la vida de una persona. Me gusta este versículo. En la versión en portugués dice que la vida de los seres humanos es carísimo. O sea, es de gran valor, es carísimo. Entonces, nadie podría pagárselo este precio. Este no es un precio natural, ¿no? No es un precio de hombre, vamos a decir. Era un precio que solo la sangre de un cordero perfecto, justo, podría hacerlo. Y sabemos que todos nosotros pecamos.
La Biblia dice que todos nosotros pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Interesante, Katia, en ese punto que estás empezando a mencionar sobre el sacrificio, que era un sacrificio necesario para que por medio de ese sacrificio podamos obtener el perdón. Es lo que Dios estaba prefigurando también en el jardín del Edén, cuando en vez de esas hojas con las cuales Adán y Eva se habían cubierto, Dios tomó, dice, 2 animales, y ciertamente Dios tuvo que sacrificarlos para tomar la piel de esos animales y cubrir la desnudez de Adán y Eva. Entonces, eso es un maravilloso ejemplo de que el verdadero Cordero Jesucristo haría Un ejemplo extraordinario. De que Dios no tomaría lo que el hombre hace o lo que el hombre en su esfuerzo intenta presentar a Dios, sino que es la obra de un sustituto, alguien dando su vida para que la vergüenza del hombre pueda ser cubierta. Con este ejemplo, Dios estaba mostrando, ya apuntando hacia Jesucristo, y de lo que nosotros necesitaríamos era no de presentar a Dios nuestras obras o nuestro esfuerzo, aunque vale la pena hacer buenas acciones, porque las personas que necesitan de nuestra ayuda van a ser beneficiados, pero no son suficientes para llevarnos a la salvación y la eternidad. Solamente el sacrificio perfecto del Cordero de Dios que se entregó por nosotros por amor es el que nos limpiaría de todas nuestras faltas. Entonces, esto significa que la muerte de Cristo, de Jesucristo, sirvió como el pago para nuestra redención. Fue el pago para nuestra salvación. Fue la muerte de un cordero sin mancha, sin arruga, sin pecado. La muerte del cordero justo de Jesucristo. Amén. Y cuando entendemos lo que la muerte de Jesucristo significa o significa en nuestro corazón, de mí no le puedo no. Tarea. Ustedes pueden verificar si su micrófono está conectado, por favor. Vamos a ver el micrófono. ¿Tengo tiempo para hacer mi tarea? ¿Está bien? ¿Tengo tiempo? Hasta que le pidamos para que usted pueda. Muito bem, muchas gracias. Glória a Deus. Entonces, el sacrificio de Jesús fue el sacrificio de un cordero perfecto, sin mancha, sin arruga, no, dado por nosotros, para cada uno de nosotros. Y cuando entendemos esto, amado, cuando entendemos lo que Cristo vino a hacer, entonces, y recibimos de todo corazón. El problema más grande de que estábamos hablando cuando empezamos acerca de personas, ¿no? Que enseñamos la palabra de Dios, predicamos acerca de la salvación y por un momento esta persona recibe a Jesús, parece que ha nacido de nuevo, nosotros no sabemos, pero solo Dios sabe, ¿no? Que cada uno ha nacido de nuevo o no, ¿no? Porque la Biblia habla acerca de confesión y vamos a hablar acerca de esto más adelantito, ¿no? Acerca de confesar con la boca y creer con el corazón, ¿no? Porque sabemos que la salvación solo se da cuando creemos con nuestro corazón y confesamos con nuestra boca. Pero lamentablemente a veces existen personas, ¿no? Que estamos con tanto gusto, con tanto afán predicando la palabra de Dios y puede ser que por ahí algunas personas confesen Jesucristo con la boca, pero el corazón solo Dios sabe, ¿no? Y a veces pasa hasta algunos días en la iglesia, va algunos meses y después desaparece. Porque no hubo entonces una conversión genuina, ¿no? Verdadera. Y simplemente fue algo exterior, entonces, sin una comprensión
completa. y sin convicción, ¿no es así? Entonces es interesante, Katia, cuando tú hablas acerca del sacrificio de Cristo, algo que quiero rescatar también es que ese sacrificio fue hecho una sola vez y para toda la humanidad. De allí en adelante, entonces, todo aquel que invoca el nombre del Señor es salvo. Qué Amén. maravilla. Sin embargo, no es automático, ¿no? Aunque Cristo es el Salvador de todos los hombres, ¿no? Pero para tener acceso a esta obra y los beneficios de esta obra de salvación, uno tiene que creer el Evangelio y recibirlo por fe. Y allí es donde individualmente cada persona es responsable o tiene la necesidad de aceptar esa invitación que Dios hace. La Biblia, de hecho, nos llama como aquellos que tenemos el ministerio de la reconciliación, aquellos que le invitamos a las personas a reconciliarse con Dios. No es que Dios se reconcilia con nosotros, somos nosotros los que nos reconciliamos con Él. Interesante entonces que nos ha sido dado a nosotros el privilegio de llevar estas buenas nuevas de salvación a todas las personas. Entonces estamos viendo cosas muy importantes, que todos han fallado, todos hemos estado descalificados de la gracia, de la gloria de Dios, pero Dios hizo algo a nuestro favor, ¿no? Dios se movió en compasión a favor nuestro. Y por supuesto sabemos que Jesús era el Cordero que fue separado desde antes del inicio de esta historia, antes de la fundación del mundo. Jesucristo era entonces aquel que fue puesto separado para el rescate de toda la humanidad. Y ahí es donde se muestra el amor de Dios, la compasión de Dios, porque Jesús no murió en la cruz porque alguien lo mereciese. Jesús no fue a esta cruz porque alguien era digno de poder ganarse el derecho de que Dios lo pueda salvar. No, Dios lo hizo. La Biblia nos dice en el libro de Romanos que cuando éramos pecadores, éramos sus enemigos, Cristo murió por nosotros. ¿Por cuántos murió Cristo? Por toda la humanidad. Desde el menos malo hasta el más malo, ¿no? Desde el pecador educado, como yo lo llamo así, ¿no? Las personas que dicen, no, pero yo no soy tan malo, ¿no? Bueno, pero aún así todos hemos fallado, todos hemos pecado. Entonces puede haber que algunos pequen menos que otros, pero todos hemos fallado y estamos en la misma condición de que nuestro pecado necesita ser perdonado. ¿Y por qué es que Jesús tuvo que morir? Es porque Dios no podía simplemente cerrar los ojos a nuestras faltas. Cubrir solamente y dejar. Fingir que no sucedió. La gente tiene ese mal entendimiento. Dice, no, yo no necesito porque yo sé que Dios es bueno. Entonces, más adelante Él va a perdonar. Él va a perdonar a todos. Él es bueno. Él no va a dejar que nadie vaya a ese lugar llamado el infierno. Y tienen esa manera, ese engaño del enemigo en su mente, de porque Dios es bueno, al final ya vas a ver que Dios va a perdonar a todos y todos vamos a ir al cielo porque Dios es amor. Y lamentablemente tienen esta manera equivocada de pensar. Sí, Dios es amor, pero también hay un lado de Dios que es justo. Y porque Dios es justo, es que no pudo dejar que nuestros pecados simplemente Dios finja que no sucedió y los escondió ahí como algunas personas hacen, ¿no? Barrer y lo pone debajo del tapete. No. Ahí es donde Dios, la parte de la justicia de Dios, de tener que tratar con el pecador, de tener que tratar con las culpas, con las faltas. El castigo no podía simplemente ser ignorado. Entonces, en esta actitud de justicia, hizo presente también el amor de Dios y la compasión de Dios por nosotros. Y en vez de derramar el juicio sobre aquellos que lo merecíamos, lo puso sobre su propio Hijo, colocando el juicio por nuestros pecados sobre él. Y la Biblia nos dice
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Y estoy citando 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Por eso es que la Biblia nos dice, Kate, disculpa, que la salvación es un don de Dios, es un regalo gratuito y que por su gracia somos salvos, pero lo accedemos por medio de la fe. Es interesante, muy interesante, hablando acerca de esto, ¿no? Que cuando, se me fue de la memoria. Que la salvación entonces es una obra de Dios, es algo que Dios en su amor hizo por nosotros. Y yo quería citar, si tú quieres, en Efesios en el capítulo 2, que nos habla acerca de que en el versículo 8, 9 y 10, en lo que tú estabas hablando sobre nuestras obras, dice, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Entonces ahora estamos entendiendo, Jesús murió por toda la humanidad, pero no significa que todos automáticamente son salvos. No, todos tienen que llegar a creer, porque es por medio de su fe que accede. Lo que Dios hizo, lo hizo por su gracia, pero somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras. Qué interesante lo que tú mencionas. No por nuestras obras, para que nadie se gloríe. Una vez más, no que buenas obras no sirvan en algo. Sirven para ayudar al necesitado, sirve para aquel a quien estás ayudando. Pero no son suficientes para la salvación porque tiene un alto precio el rescate de la vida de una persona. No por obras, para que nadie se gloríe. Y luego nos menciona acerca de la grandeza del amor de Dios, ¿no? Que Él nos hizo, nos creó en Cristo Jesús para buenas obras, las que Dios preparó para que andemos en ellas. Entonces, ahora, cada uno que recibe a Cristo tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios. Aleluya. Una vez que creemos en el Evangelio, creemos en la palabra, creemos que Dios ha enviado a Jesucristo para morir por nuestro pecado, no por los pecados de Jesús, porque Jesús nunca ha pecado. Jesús es el Cordero de Dios sin pecado, ¿no? Entonces, una vez que recibimos a Cristo, tenemos el derecho de ser hechos hijos de Dios. Amén, aleluya. Y eso es lo que significa. Yo quisiera que usted pueda leer en el libro de Juan, ¿no? Cuando habla acerca de la salvación, cuando habla acerca del hecho de recibir a Cristo. Amén. Juan 12, versículo 1:12. Desde el versículo 11, yo siempre me gusta citar. Sí. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice, a los suyos vino, hablando acerca de Jesús. Y los suyos, el pueblo de Israel, no le recibió. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Nos da el poder de ser hechos hijos de Dios. Qué transformación maravillosa. Algo tan tremendo. Amados, yo no sé a usted, pero cuando yo nací de nuevo, cuando yo recibí esta palabra, cuando esta palabra empezó a ser así enseñada, ¿no? Y yo empecé a escuchar esta palabra y yo leí este versículo, entonces llegó a mi entendimiento. Entonces, a todos cuantos los recibieron, le dio la potestad de ser llamado hijos de Dios. Entonces me vino,
Entonces, yo pensaba que era hija de Dios. Pero este versículo me trajo el conocimiento que yo no era hija de Dios. Yo era apenas criatura, ¿no? Exacto. Lo que sucede es que todos venimos a este mundo en la condición de hijos de Dios. Venimos en la condición. La Biblia dice que cuando Adán fue creado, él fue creado en esta condición de hijo de Dios. Y eso está en el libro de Lucas, en el capítulo 3, que Adán fue creado en la condición de hijo. Pero cuando pecó, Adán también perdió esta condición de hijo. Y todos nosotros cuando pecamos, venimos a este mundo en esta misma condición de hijos de Dios. Venimos con la vida de Dios en nuestro espíritu. Sin embargo, cuando también procedemos al pecado, somos tentados en el tiempo de la conciencia, perdemos esa condición de hijos y nos encontramos en la condición que Jesús le habló a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. Significa que había una primera vez que había nacido de Dios, pero perdemos esa condición de venir, de nacer de Dios cuando pecamos y nos vemos en la condición de nacer de nuevo. Nicodemo estaba confundido, pero nacer de nuevo será venir de nuevo del vientre de mi mamá. Jesús le dice, no, eso es un nacimiento natural. Lo que es nacido de la carne es carne. Pero yo estoy hablando de un nacimiento espiritual. Entonces Jesús le dice, tu espíritu es el que necesita nacer de nuevo. Vea que entonces que es algo que va a volver a nacer. En otras palabras, la primera vez vino de Dios, ¿no? Y esto tiene que volver a suceder. Otra vez venir de Dios. La vida de Dios impartida otra vez. Y Dios nos da ese poder de ser hechos hijos suyos. Aleluya. Volvemos a la condición de hijos. Aleluya. Es muy importante entender esto porque las personas dicen, no, todos son hijos de Dios. Todos somos sus hijos. Sin embargo, siempre necesitamos aclararlo. Todos fuimos creados en la condición de hijos. Pero cuando pecamos por primera vez, conscientemente, y de allí en adelante nos entregamos a una vida de pecado, ¿no? Perdemos esa condición de hijos hasta que escuchamos el precioso evangelio. Y una vez que escuchamos este precioso evangelio y creemos en la salvación dada por este Salvador, que es Jesucristo, aleluya, tu espíritu nace de nuevo. Es por eso que decimos, cuando nacimos de nuevo, nada ha cambiado en el exterior, porque la salvación es algo espiritual, es algo que sucedió en tu espíritu, amén. Tu hombre interior, aleluya. O sea, tu espíritu nació de nuevo. Y ahora, una vez que tu espíritu nació de nuevo, tu mente, o sea, tu entendimiento necesita ser renovado por la palabra de Dios. Para comprender lo que sucedió. Para comprender lo que sucedió. Amén. Es por esto que habla acerca de la salvación del alma. Amén. ¿Qué es otra? Es otra parte complementaria y también estamos haciendo eso hoy. Sin embargo, me gusta siempre pensar así, Katia, que el nuevo nacimiento es el mayor milagro que puede suceder en una persona. Hay personas que dicen, bueno, yo me gustaría recibir un milagro de Dios alguna vez. Yo quisiera tener experiencia de algo milagroso en mi vida. Bueno, si usted nació de nuevo, si usted recibió a Cristo en su corazón y lo aceptó y ahora vive para Él y sabe que Él es tu Dios y tu Señor y vives para Él, pues quiero decirle a usted que usted ya experimentó un grande milagro. El mayor milagro. Que es el milagro del nuevo nacimiento. Mayor que la sanidad, mayor que una prosperidad, que una bendición, que un carro. Yo quisiera el milagro, un milagro. Porque la salvación es algo eterno. Amén. Es algo que te va a cambiar, ¿no? Eternamente. Te va a cambiar tu eternidad. Tú has recibido la eternidad, la clave
para entrar en la eternidad. De hecho, las bendiciones materiales son buenas, sin embargo, son pasajeras, pero la salvación es algo eterno. La salvación es cambiar tu destino para toda la eternidad. Aleluya. Te coloca en el camino de la salvación. Y no hay mayor milagro que ese, que alguien que estaba en tinieblas ahora pasa al reino de la luz. No hay algo mayor que esto, que había tinieblas en nosotros, en nuestro hombre interior, pero de repente la luz resplandeció en nuestros corazones y disipó toda tiniebla. Es por eso que decimos que hay una transformación, que uno mismo se da cuenta que algo es diferente en sí mismo. Es cuando uno recibe la palabra y entiende lo que Dios hizo. El grande amor de Dios, ¿no? Cuando la Biblia habla en Juan 3:16, que dice, porque Dios amó el mundo de tal manera que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Amén. ¡Qué poderoso! Entonces, amado, esto estamos hablando acerca de la salvación, que todos los hombres que todos caemos, ¿no? Y necesitamos de la salvación, necesitamos de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué estaba diciendo para ustedes? Que ahora cada uno que recibimos a Cristo, tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. La posición que Adán tenía ha sido restaurada por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Yo quiero, y para hablar acerca de esto, lo que ha sucedido cuando usted nació de nuevo, cuando usted recibió la salvación. Vea lo que dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Usted puede leer, Pastor José. Lo cité antes, lo voy a volver a leer. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aleluya. Entonces, cuando usted creyó en el evangelio, usted se rindió a la palabra de Dios y usted recibió a Cristo en su corazón. Entonces, ¿qué sucedió? Usted nació de nuevo. Pero algo tan poderoso ha sucedido, amado. Y es algo que mayormente no nos explican. Las personas no toman el tiempo para explicarnos acerca del nuevo nacimiento. ¿Qué sucedió cuando yo me rendí a Cristo, cuando yo creí en este evangelio, cuando yo abrí mi boca y confesé de todo mi corazón, creí en mi corazón y confesé con mi boca que Jesucristo es el Señor? Y es ahí, amado, que nadie no se detiene para explicarnos que algo poderoso, vamos a decir, es como una bomba, ¿no? Sucedió en el mundo espiritual. Nadie ha cambiado por la parte de afuera, pero algo poderoso sucedió en tu hombre interior, en tu espíritu. Amén. Usted nació de nuevo. Entonces, estamos en 2 Corintios capítulo 5. Hemos leído capítulo 21. Pero quisiera, pastor, que usted lea capítulo 17. Esto fue lo que sucedió en tu hombre interior, en tu espíritu, cuando tú naciste de nuevo. 2 Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¡Wow! Aleluya. Vamos a ver qué significa esto. La Biblia dice, somos nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. O sea, tu viejo hombre, tu viejo ser, tu vieja naturaleza pasó. Para Dios fuimos hechos nuevecito, un nuevo ser, una nueva criatura,
sin pasado. Entonces, es por esto, amado, que debemos entender que cuando nacimos de nuevo, cuando recibimos a Cristo, Cristo vino a habitar en nuestro corazón. Y Él hizo algo nuevo en nuestro espíritu. Nos tornamos una nueva criatura. Una nueva criatura que no tiene pasado. Amén. La De hecho, vieja criatura murió. amén. Está muerta. Aleluya. Sí, dígame. Y entonces empezamos una nueva vida con el registro en blanco. De hecho, aquellas cosas que nos producen culpa, que nos producen condenación, todo eso es en nuestra vida Son antes de recuerdos Cristo. pasados. ¿No es así? Entonces podemos muy bien ya desconectar todo ese tiempo sin Cristo de nuestra historia, porque en los registros de Dios fueron Es nuevo. borrados, fueron cubiertos por la sangre de Cristo y ya no existen más. Aleluya. Entonces hoy podemos hablar de estos beneficios, pero algo para ir resumiendo, para no perder el orden de lo que estamos hablando. Mencionamos entonces que todas las personas están en la misma condición, con la necesidad de que sus pecados sean tratados, que sus pecados sean traídos delante, y solamente la salvación de ellos se encuentra en Jesucristo. Jesucristo se ofreció por toda la humanidad. Sin embargo, para acceder a esta salvación tan grande, necesitamos creer el Evangelio. ¿Y qué habla el Evangelio? Habla del sacrificio de Cristo por ti. Tomó tu lugar. Y eso hemos sido nosotros, la iglesia, comisionados a llevar. No solamente el evangelista ha sido llamado a evangelizar. Todos nosotros, usted y yo, hemos sido llamados a llevar esta comprensión tan simple, que todos han fallado y que necesitan que sus pecados sean perdonados. Y que no hay nada que podamos hacer nosotros que pueda apagar esos pecados, sino únicamente la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo, que se entregó, ya murió y se entregó. Por eso que son buenas noticias, porque ya sucedió. Él ya entregó su vida por nosotros, pero es necesario que todas las personas lo reciban por fe. ¿Se da cuenta? Dios no va a imponer la salvación en nadie. Es por eso que el evangelio es llamado el evangelio de la salvación. Dios nos llamó para reconciliar el mundo para Él. Amén. Y de esta forma Dios también respeta la libertad de elección de cada persona. Porque aunque esto no lo crea, van a haber algunas personas que van a decir, no necesito o no quiero. No lo voy a recibir. Y Dios respeta la decisión de cada uno de nosotros. Pero si usted es inteligente, usted le va a aceptar. Usted va a recibir el precioso regalo de la salvación. Dice aquí en 1 de Timoteo capítulo 4, en el versículo 10, para reforzar este punto. 1 de Timoteo capítulo 4, verso 10 dice así. Quiero que, dice, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios cuando uno predica el evangelio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces, Cristo se ofreció por toda la humanidad, pero Él es el Salvador solo de aquellos que creen, porque cuando uno cree en la obra de salvación, entonces aquello que Dios hizo en la cruz por ti y usted lo acepta por la fe, Dios puede venir a la persona y ahora hacer una obra en ti, dentro de ti, que le has abierto, has creído. Ahora Él puede hacer dentro de ti una nueva creación, una nueva criatura, una criatura que empieza una segunda oportunidad de ahora vivir diferente. Ya no más esclavo, encorrentado con el pecado y la muerte espiritual, pero ahora libre para vivir para Dios. Hoy quiero mencionar que hay algunos pasos que la persona necesita seguir para nacer de nuevo genuinamente. Primeramente debemos entonces entender, ¿no? Que se necesita predicar el evangelio. Es necesario que alguien anuncie el evangelio. El sacrificio pueda entender. Ya fue hecho,
¿no? Y quiero que yo puedo leerlo para ti, Katia, lo que dice en el libro de Romanos. Dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces voy a leer en Romanos en el capítulo 10, que es un capítulo precioso sobre la salvación. Habla mucho acerca de la salvación. Dice en el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero él mismo hace la pregunta, ¿pero cómo invocarán en aquel en el cual no han oído? O perdón, en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y luego hace la pregunta, ¿pero cómo oirán si no hay alguien que les predique? Entonces, número uno para la salvación genuina de una persona es que alguien tome su parte en la evangelización de las personas y predique el evangelio. Las personas no van a nacer de nuevo sin que alguien predique el evangelio. Entonces, paso número uno es anunciar el evangelio, predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Y hoy mucho más cuando vemos que se anuncia con las señales el pronto arrebatamiento de la iglesia, donde las personas entonces tienen todavía la oportunidad de participar de ese acontecimiento, el arrebatamiento de la iglesia. Todo aquel que invoca su nombre y es salvo, se vuelve parte de la iglesia que el Señor Jesucristo viene a buscar. Pero necesitamos seguir predicando el evangelio. Tal vez usted dice, pero me da vergüenza. ¿Qué voy a decir? Bueno, tu propio testimonio ya es un lindo ejemplo de lo que Dios puede hacer. Y no se olvide de anunciar que todas las personas hemos fallado. Y ese es el número 2, porque ese número 2 va a llevar a la persona a un arrepentimiento verdadero. Si no hay una convicción de pecado, no puede haber después un nuevo nacimiento. Entonces, el número 2 es también importante, que la persona, cuando uno está predicando el evangelio, y a veces va a hacer que las personas se sientan mal, porque a nadie le gusta escuchar que tiene fallas y que tiene pecados, y que, pero esté dispuesto a sufrir esas afrentas por causa del evangelio. Porque es la única manera, confrontando a las personas, es la única manera en que las personas pueden llegar a esa condición de entender cuál es su verdadera condición delante de un Dios justo y santo. Todos hemos fallado. Y las personas necesitan tener ese entendimiento claro, que en esa condición Dios no puede aceptarte. En esa condición, en tus pecados, un Dios santo y justo no puede aceptar a una persona así en su presencia. Y el único lugar que le corresponde es separado de Dios en un lugar de sufrimiento. Es parte del evangelio. Gracias a Dios, no es todo el evangelio. No podemos dejar a la persona bajo una culpa, bajo condenación. Después podemos anunciarle qué es lo que Dios hizo para librarnos de un destino así. ¿No es así? Entonces, paso número 2 para que la persona nazca de nuevo es mostrarle su condición delante de la persona, para que haya el paso número 3, arrepentimiento. Arrepentimiento verdadero solo viene cuando la persona comprende que le ha fallado a Dios y que delante de Dios solamente puede pedir por su misericordia. Y la misericordia Dios la expresó en el sacrificio de su Hijo. Y rendir. Dejamos atrás resistencias, dejamos atrás nuestras disculpas, dejamos atrás nuestras excusas y decimos, Señor, no hay nada que yo pueda hacer para borrar mi pecado. Y me extiendo a ti esperando de ti la misericordia. Y Dios nos muestra en su palabra que su Hijo fue ofrecido en nuestro lugar. Y si tenemos ese corazón humilde, vamos a aceptar lo que Él hizo por nosotros. Y cuando esto sucede, pasamos al siguiente paso, que es la confesión con nuestra boca. Y eso está en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 8 y 9. Romanos en el capítulo 8, verso 9 dice así: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos.
Alguien tiene que predicar el evangelio. Usted ha sido llamado a predicar el evangelio. Mi esposa y yo también. Debemos nos acordar que a los ángeles no le fue dado este poder para predicar el evangelio, pero fue dado a nosotros el poder para predicar el evangelio. Nosotros fuimos comisionados para ir y reconciliar el hombre con Dios. Yo tengo la seguridad que cuando usted llegue al cielo, usted va a buscar a esa persona que le predicó. Usted va a buscar a aquella persona que al ver la hermosura de la eternidad con Dios, usted va a decir, gracias. Qué bueno que esta persona tomó su tiempo para llevarme la palabra a mí. Yo que era tan duro o tan religioso, pero qué bueno que esta persona no se rindió e insistió. Y ahora estoy aquí por causa de Cristo, pero también de aquel que me llevó este mensaje de salvación. Y estar agradecido al Señor y también a aquella persona que predicó para ti. Pero algo mayor y lindo va a ser cuando personas te busquen a ti y diga gracias por predicarme el evangelio. Gracias por compartir las buenas noticias conmigo. Entonces, amados, no debemos perder el tiempo y ni tampoco dejar que los años pasen y perdemos la práctica de predicar la palabra, de llevar a Cristo a otras personas. Fuimos llamados para reconciliar el mundo, queridos. Entonces, muchas veces estamos tan parados así que no estamos llevando más la palabra. Y usted dice, pero estamos en cuarentena, pastor. No, distanciamiento social. Bueno, pero las redes sociales pueden funcionar hoy muy fácilmente. Solamente basta entender cuán preciosa es la salvación para nosotros. Va a ayudarnos a entender cuán necesario es para aquellos que todavía no lo han recibido. Entonces, vamos a seguir al siguiente paso. Llevar a la persona a una confesión pública. Confesión con su boca. Dice así, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, serás, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Importante estos dos requisitos, confesar con la boca, pero también creer con el corazón. Entonces, si la persona cree en su corazón este precioso mensaje, llévelo a una confesión con su propia boca. ¿Se acuerda lo que Jesús dijo? Aquel que me confesara delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre y de sus ángeles que están en el cielo. Pero aquel que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré de él. Es duro, pero es la realidad. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se hace esa confesión pública, se hace oficial. Yo estoy aceptando a Cristo como el Señor y Salvador de mi vida. Y usted está haciendo esta confesión pública, primeramente para las personas que están presentes, pero más importante aún, Dios está escuchando, sus ángeles, y está haciéndose algo entonces público. Inclusive el diablo está escuchando esa confesión con tu boca. Aquel que te tentaba, él está viendo cómo las cadenas están siendo rotas y ahora usted está declarando que hay un nuevo Señor sobre tu vida, Jesucristo. Entonces, el paso siguiente para una salvación genuina, después de oír el evangelio, después de tener esa convicción de pecados, la confesión, la declaración con nuestra propia boca que Jesús es ahora nuestro Señor. Y número 5, consagración, vivir para Él. Vivir santidad. Una vida de santidad. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Por supuesto que esto va a ser más fácil, porque con la vida de Dios en usted y con la presencia del Espíritu Santo en usted, y usted alimentándose de la palabra cada día, esta santidad va a ser algo que va a ser un fruto de ese nuevo nacimiento. Y sabemos, amados, ¿qué significa santidad? No significa separarse del mundo y dedicarse a Dios. ¿Amén? Entonces significa se alejar de las cosas que yo practicaba antes,
y vivir mi vida, dedicar mi vida al Señor. Es verdad. Y una vez más quiero animarle a usted entonces a predicar el evangelio y ver, testificar preciosos milagros en la vida de las propias personas, porque realmente algo va a suceder en estas personas. Va a haber un cambio y usted se va a alegrar que ese cambio no lo produjo usted ni lo produjo la sociedad. Eso vino de lo alto. Esta persona es diferente porque genuinamente está manifestando el fruto de la salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Algunos beneficios de una persona que ha nacido de nuevo es que ahora tiene hambre de Dios. Como mencionamos, es una nueva criatura. Ahora tiene un deseo de aprender. No podemos tampoco dejarlo suelto a esta persona que se ha convertido. Tome un compromiso y lleve a esta persona a un pequeño estudio, un discipulado, para que esta persona que ha nacido de nuevo simplemente no vuelva a sus viejos caminos y la obra que usted hizo, la inversión de tiempo y de atención, no sea infructífero. Propio Pablo decía que él no quería que perder el fruto de su obra. Entonces, es muy importante, amados, que cuando llevemos a alguien a Cristo, tomemos tiempo para enseñarlo, ¿no? Usted ya debe tener escuchado hablar así, mi madre y la fe, mi papá y la fe, ¿no? Por supuesto, es la persona que a la cual usted predicó, ¿no? Ella nació de nuevo, entonces ella, por supuesto, tiene una confianza en su persona. Entonces, no vamos a dejarla que el mundo gane. Ella otra vez le atrae otra vez para el mundo. Sino, amado, vamos a llevar la palabra a ella. Yo creo que alguien que te ganó para Cristo, te tomó tiempo para enseñarte, para llevarte la palabra. Y tú eres hoy lo que eres por causa de este hombre o de esta mujer de Dios que te tomó por la mano y te enseñó la palabra. Entonces, es muy importante para un nuevo convertido tener alguien que le tome la mano y le lleve, le enseñe la palabra, los primeros pasos de salvación. Y yo tengo la seguridad que Dios está hablando ya con usted, poniendo en su corazón algunas personas que usted conoce, que necesitan de esta palabra, que necesitan salvación. Yo tengo la seguridad que Dios ya está hablando con tu corazón. Esto es. Y tal vez puede haber una urgencia para hacerlo, porque realmente los días se han abreviado y necesitamos andar conscientes de esto, que si no hay alguien que predique el evangelio, pues las personas no están siendo salvas por ello. Vamos a tomar este compromiso con el Señor y hay milagros que la Biblia dice que van a acompañar, señales que acompañan la predicación del evangelio. Pero queremos ir ya entrando a la parte final, mencionando algunos beneficios, ¿no? ¿Qué sucede una vez que una persona nace de nuevo? Porque a veces, ¿no? Nadie también nos ha dicho, ¿no? Que hay beneficios para el nuevo nacido, ¿no? Aquel que nació de nuevo tiene varios beneficios para disfrutar como hijo y hija de Dios. Y ya hemos mencionado el primero, es que usted se vuelve una nueva criatura, ¿no? Y esa nueva criatura es nueva también en la condición que tiene delante de Dios. Ahora es hijo e hija de Dios. Si alguien bromea con los cristianos y dicen, esos son los hermanitos, es porque es verdad. Es verdad. Como usted nació de nuevo y Dios es tu padre, y cuando nosotros nacimos de nuevo, Dios se vuelve nuestro propio padre, entonces eso hace que mi hermana Julia, sea mi hermana, porque tenemos un mismo padre. Y la hermana María Luisa, allá en Bolivia, también sea nuestra hermana, porque tenemos un mismo padre. Aleluya. Y que la hermana Mónica, gloria a Dios. No nos llamamos hermanos de broma o simplemente sino que es una realidad. Dios es nuestro propio padre y pertenecemos a una única familia. Lo veo tan interesante. Yo sé que cada uno de nosotros
pasado persecución por muchas cosas cuando hemos nacido de nuevo. Y una de las cosas que me fue muy interesante fue cuando yo me deparé con este versículo que dice, ¿no?, que aquel que pierde hermano, hermana, padre, madre, ¿no? Por causa del por evangelio. causa del evangelio, recibirá 100 veces más. Amados, Amén. yo sé que eso es verdad, ¿no? Porque yo fui muy perseguida cuando yo recibí a Cristo. Pero sabes qué, amado, yo soy de una familia numerosa. Yo soy de una familia de 10 hermanos. Pero en Cristo, amado, yo recibí muchos más hermanos. Aleluya. Gracias a Dios. Amén. Cumple la palabra Y entonces. se cumple. Y realmente cuando nacemos de nuevo, tal cambio es porque realmente nuestra naturaleza realmente cambia. Y es una naturaleza de amor ágape, el amor Y perfecto. este es más uno de los beneficios. Cuando nacimos de nuevo, recibimos un nuevo amor. Aleluya. Fuimos impartidos del amor de Dios. Por eso que cuando eran en el mundo no tenían mucha paciencia, pero cuando uno se convierte, hasta surge una nueva paciencia. Ahora hay una nueva paz en nosotros. Usted ama hasta el peor enemigo. Y hasta ahora perdona. Perdona. Porque usted ha recibido tan grande perdón. Entonces, lo primero que sucede, uno de los primeros beneficios es que realmente esa nueva criatura es nueva en todos sus aspectos. Un nuevo amor, tiene una nueva paz, tiene un nuevo gozo. Aleluya. Y otra cosa, un otro beneficio, recibimos la vida eterna. Tenemos la propia vida de Dios. Tenemos el amor de Dios y la vida de Dios en esa nueva criatura, en ese nuevo ser que fue creado. Fuimos hechos templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, número 2, el Espíritu Santo viene a habitar dentro de nosotros y nos volvemos templo de su Espíritu. Número 2, nos volvemos templos del Espíritu Santo. Amén. Número 3, cada cosa es preciosísima y quisiéramos tomar bastante tiempo en ello, pero el tiempo nos está ganando. Número 3, todos nuestros pecados son perdonados. Oh, gloria a Dios. Esto es maravilloso. Esto está en Colosenses en el capítulo 2, en el versículo 13. ¿Cuántos pecados fue perdonado? Gracias a Dios, todos Todos nuestros pecados, aquellos que nos avergonzaban, aquellos que el diablo utilizaba para provocar condenación en nosotros y provocar culpa, pues todos ellos fueron perdonados y borrados del registro de nuestra vida, de tal manera que ahora empezamos con el registro en blanco. Dice así, y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos, aleluya, todos los pecados. Aleluya. Para mí es tan grande beneficio este otro también, como los anteriores que hemos mencionado, porque realmente todo aquello que nos provocaba culpa y condenación, pues la sangre de Cristo los borró de nosotros. Y podemos estar delante de Dios con una conciencia en paz. La Biblia nos dice en otro pasaje de esta manera, reconciliados pues con Dios, reconciliados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Aleluya. Amén. Qué precioso beneficio. Todos nuestros pecados, aleluya, todos nuestros pecados fueron quitados del registro y fueron clavados en la cruz. Cristo pagó por todos ellos. Por eso que ahora podemos estar felices y tranquilos y sin esa conciencia de culpa. Y un quinto o cuarto beneficio es que cuando usted nació de nuevo, toda maldición fue rota de usted. Esto es maravilloso. Aleluya. No hay maldición hereditaria. Aleluya. ¿Amén? Porque usted ahora pertenece a la familia de Dios. Amén. Usted tiene una nueva familia. Usted es hijo del Dios Altísimo.
pertenece Amén. a la familia de Dios. La Biblia nos dice en el libro de Gálatas, ¿no? Que Cristo nos rescató de la maldición de la ley. O sea, el pecado fue roto. Y sus consecuencias. Toda cosa que nos ataba al diablo o el diablo podía utilizar contra nosotros fue rota. Todo pacto, toda alianza con el enemigo, todo fue roto. Ahora Jesús es nuestro Señor. Y bueno, si usted recuerda alguna de estas cosas, usted, para quedar en paz en su mente, puede inclusive reivindicar este beneficio. Y puede decir así: bueno, en mi ignorancia yo hice eso hace tiempo atrás, pero cuando acepté a Cristo, eso fue roto. Y ya no existe pacto con Satanás, o me presentaron a la virgencita de no sé quién, al patrono de no sé cuánto. Bueno, todos los otros patrones que estaban sobre mi vida fueron quitados de mí, porque ahora tengo un nuevo Señor. Jesús es Señor sobre mi vida, y ya no tengo nada que ver con otros a quienes yo servía. Ahora yo sirvo a Cristo, que Él es el Señor de mi vida. Aleluya. Esto es. Entonces, Aleluya. qué maravilla. Para mí, para nosotros, este asunto acerca de salvación, del nuevo nacimiento, de la realidad, lo que ha pasado con nosotros cuando hemos nacido de nuevo, esto es maravilloso. Es un asunto tremendo, poderoso, que daría para hablarnos toda la noche. Y si toda maldición ha sido rota, ahora, ¿qué nos corresponde? La bendición. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que la bendición, ¿para qué? Para que la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Aleluya. Ya no más maldición, ahora la bendición es la que viene para alcanzar nuestras vidas. Yo siempre digo, maldición jamás. Nunca más. Aleluya. Amén. Yo soy bendito. Porque yo soy bendecida ahora toda bendición. y siempre. Ahora y siempre yo soy bendecida. Todo que pongo, a donde pongo mis manos, bendecido es. A donde mis pies tocan, este local es mío. Amén. Y amado, yo sé que Dios nos ha bendecido. La Biblia dice con toda suerte de bendición en las regiones celestes en Cristo Jesús. Fuimos bendecidos. Aleluya. Amén. Gracias a Dios. Entonces, hay toda una lista de versículos que nos hablan de las cosas que ahora nos pertenecen por estar en Cristo Jesús. Le animo a leer algunos libros de los hermanos Kenneth Hagin, si usted tiene la posibilidad de encontrar un pequeño libro que se llama En Él, que describe muy bien lo que ahora nos pertenece, porque estamos en una nueva realidad, y tal vez puede considerarlo también dentro de beneficios de haber nacido de nuevo. Es que ahora usted es parte del cuerpo de Cristo. Estamos en Él, fuimos unidos a Él, somos un miembro del cuerpo y tenemos una función. Dios tiene algo que Él quiere hacer en nuestras vidas y quiere que le sirvamos con todos nuestros talentos y capacidades, pero también nos ha dejado también para hacer luz y sal en este mundo. Estamos llegando ya a la parte final de nuestro discipulado, pero quiero animarle a considerar lo que hemos estado estudiando. La palabra del Señor nos está colocando entonces un fundamento, y tener esta expectativa de ver un cambio en la vida de las personas. La gente dice: no, pero tal persona es así, no tiene remedio. Tal persona, yo creo que es imposible. Aleluya, pero le digo, como escuché una vez, para un gran pecador existe un mayor Salvador. Aleluya. No desprecia el poder de la salvación y lo que Dios puede hacer cuando cambia a una persona. Hay testimonios en la palabra de lo que Saulo era y cómo llegó a ser, después de ser perseguidor de la iglesia, un gran apóstol para el Señor, pero también testimonios alrededor nuestro.
inclusive usted y yo somos un lindo milagro de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Si en mi familia usted podía ver cuál de ellos puede ser el peor para ser salvo, usted ya hubiera sabido de quién se podía referir. Pero el Señor me alcanzó. Y estoy tan feliz de poder ahora anunciar la salvación y lo que Dios puede hacer cuando alguien le abre su corazón al Señor. ¿No es así, Katia? Entonces, querido, qué gusto fue poder estarmos juntos hoy día, hablando de este asunto tan maravilloso acerca de la salvación, de lo que Cristo hizo por nosotros, de saber, amados, que ahora está con nosotros, llevar este evangelio para otras personas, traer la salvación para ellas. Y uno sabe, amados, a veces cuando uno habla para alguien que no conoce bien la palabra y le explica y le dice, no, que Cristo no va a salvar. No, Cristo no va a salvar más, porque Cristo ya nos salvó. Está Amén. disponible. La salvación ya está disponible, ya está y es para todos. Amén. Alguna palabra para ir terminando. Me gustaría entonces volver a mencionar la importancia de mostrar a las personas la condición que cada uno de nosotros tenemos delante de Dios. Porque sin en esta parte importante del evangelio, usted vea cómo es que los apóstoles predicaban. Ellos mismos Pedro decía, ustedes han matado al Cristo. Y dice que ellos se compungieron de corazón. Hubo una pena en su corazón cuando entendieron que realmente fuimos, exacto. Y esto puede provocar incomodidad a las personas. ¿Y por qué digo esto? Porque no podemos rehuir de llevar y tener que confrontar a las personas. Y principalmente en este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Exacto, porque hay personas que predican un evangelio que no produce convicción. Yo lo digo así, convencidos pero no convertidos. Porque dice así, las personas tienen un problema y le predicamos así, pero si te acercas al Señor, Dios te va a ayudar con el problema. Le predicamos el evangelio, le predicamos acerca de ser cristiano y hasta la persona puede decir, pero yo no quiero ser cristiano, yo solo quiero que Dios me ayude en este problema. O quieren la sanidad, pero no quieren al Salvador. O quieren la bendición, pero no al Salvador. Yo quiero que me bendiga, yo quiero un trabajo. Y hasta caemos en esta negociación. Bueno, recibe a Cristo y Él te va a dar el trabajo. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos bajando el poder del verdadero evangelio, negociando para que la persona acceda a algo que no tiene interés, no tiene un verdadero deseo. Él tiene un interés indirecto. Pero yo quiero que me ayude con mi problema financiero. Yo quiero que me ayude con... No quiere perdón para sus pecados. Él quiere la sanidad para su hijito o quiere un puesto de trabajo. Del problema momentáneo. Y decimos, no, pero recibe a Jesús y Él te va a ayudar con el problema. Ah, ¿sí? Ah, entonces le recibo. Y puede hacer una confesión con su boca, pero no bajo una convicción de su culpa, no por una convicción de su pecado y porque necesita a un Salvador, sino apenas por un beneficio, por algo que nosotros le estamos colocando mal y estamos haciendo que la persona venga a Él por interés y no genuinamente por haber comprendido que sin Cristo todavía está en sus pecados y su condena le está esperando. Amados, es tiempo de ser efectivos y llevar muchas vidas a los pies de Cristo. Es tiempo de arrebatar las almas. Aleluya. Y vamos a ser efectivos. Tal vez vamos a enfrentar rechazo, tal vez vamos a enfrentar, pero Dios nos va a dar sabiduría. Dios nos va a dar gracia y nos va a dar las palabras correctas para no dañar a las personas y ofender a las personas, pero llevarlas a un punto de convicción. Siempre entienda esto, que cuando usted se levanta para predicar el evangelio, el Espíritu Santo está allí listo para ayudarte, porque es el Espíritu Santo el que convence al pecador de pecado. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo.
cada vez que nos disponemos para servir a Dios, sepa que el Espíritu de Dios va a usar tu boca y usar tus palabras para que haya esa convicción que va a producir una genuina salvación y nuevo nacimiento. Que el Señor le bendiga en esta semana y que aproveche usted cada oportunidad que el Señor le presente para llevar a los pies de Cristo a alguien. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, Amén. Aleluya. Gloria a Dios. de nuestra prédica de hoy y queremos saber de usted, ¿qué les pareció? ¿Tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Aleluya. ¿Nadie tiene preguntas? No, ahora pueden abrir sus micrófonos, ahora pueden encender sus cámaras también, ¿no? O hasta mirar su sus saludar, rostros. ¿no? Un lugar los demás. Amén, aleluya. Amén. Yo voy a empezar entonces, ¿no? Yo quiero dar unas buenas noches a mi hermana, nuestra hermana María Luisa, ahí de Cochabamba, la Bolivia. Es un gusto estar con ella hoy, ¿no? Es siempre un gusto, hermana María Luisa. Amén. ¿Amén? Amén, amén. Yo estoy agradecida a Dios por sus vidas, por esta palabra tan hermosa. Así que tenemos que ser hacedores de la palabra. Gloria a Dios. Muy bien. Amén, hermanita María Luisa. Cuántos recuerdos. Gracias a Dios verla por medio de la cámara. Nos alegra mucho el corazón porque yo sé que usted es una mujer que lleva la palabra incansablemente y muchas vidas han sido alcanzadas por esa fidelidad. Continúe adelante, hermanita. Amén, amén, gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Amén. También queremos Gloria. saludar a otras personas, hermanita Mónica, Luis, hermanita Julia, si quieren participar con un comentario o algún saludo. Están. Hermana Nelly. Buenas noches, pastor. Uy. Bendecidos. Noches, hermano Luis. Amén, Luis. Dios me lo bendiga, bendecidos. ¿Cómo están allá por Grocio Prado? Bien, pastor, gracias a Dios. Bien, bien, todo bien. Ya, ¿qué le digo? Ya está más tranquilo por acá. Ya, cualquier momento, pastor, ya estamos por ahí juntos en su casa para poder compartir ahí, estar juntos ahí, ¿verdad? Así como antes, ¿no? Ustedes son siempre bienvenidos, amados. Qué gozo escuchar esas buenas noticias. Y yo sé que ustedes están firmes en el Señor, poniendo al diablo donde le corresponde, bajo sus pies. Así es, pastor. Damos gracias a Dios, ¿no? Porque ese es su lugar, ¿verdad? Amén. ¿No? Sí, pastor. Y verdad, le puedo decir que damos gracias a Dios por la palabra de Dios, por el sacrificio grande que hizo Jesucristo, ¿no? Yo creo que mis hermanos que están escuchando en este momento, yo creo que es bueno siempre traer a nuestra mente, ¿no? Y acordarnos, ¿no? Lo que Jesucristo hizo, ¿no? De la manera como nos justificó y como la nueva vida que nos ha dado, ¿no? En Cristo Jesús, ¿no? Y sobre todo, pastor, ¿no? Lo que he escuchado, ¿no? Lo que está hablando su esposa, la hermana Katia, ¿no? De que el nuevo nacimiento, que nuestro espíritu nace, es algo tan bonito. Yo compartí con mi esposa, ¿no? También le decía, y eso es verdad, ¿no? Una cosa es que te lo puedan explicar, decir, y otra cosa es experimentar en nuestras vidas, ¿no? Esto es. Amén. No, una cosa es experimentarlo en nuestras vidas, ¿no? Y es algo precioso, pastor, es algo precioso. Yo creo que mis hermanos ya han experimentado esto y yo creo que el deseo de Dios es que todos pueden experimentar el nuevo nacimiento, ¿no? Y sobre todo alcanzar la salvación, ¿no? Porque eso ya está disponible para todo aquel que cree, ¿no? Que quiera aceptarlo a Cristo. Aleluya. Y damos gracias a Dios, pastor, porque simplemente no alcanzamos nada más la salvación, sino que ahora, por la palabra de Dios, nos damos cuenta que somos salvos, ¿no? Somos salvos y fuimos justificados y sobre todo, pastor, darnos cuenta que el reino de Dios está en nosotros y los beneficios del reino, ¿no? Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por eso, ¿no? Esto es maravilloso.
Y damos gracias a Dios por eso, pastor, ¿no? Y verdad, yo le animo a todos mis hermanos, ¿no? A seguir adelante. Sigamos en este discipulado, porque es un discipulado corto, como dice el pastor, pero muy beneficioso, nos ayuda bastante a crecer. Muy efectivo. Así es, pastor. Gracias. Mónica está por ahí. Dale nuestros saludos. Sí, acá está, pastor. Recién acaba de llegar, aquí está. Amén. Sí. Bendiciones. Buenas noches, Mónica. Preciosa mujer de Dios, mujer de fuego, llena del Espíritu Santo. Aleluya. Amén, pastora, buenas noches, ¿cómo Buenas están? noches. Estamos bien, ¿y ustedes? Aquí escuchando la palabra y bueno, la palabra, el discipulado que siempre nos traen ustedes los días jueves. Y bueno, hoy día se trató sobre el nuevo nacimiento, ¿no? Y salvación, que son dos cosas diferentes, Sí, y que sí. antes creía que era igual, Era que lo las dos mismo. cosas eran uno solo, pero después uno se da cuenta de que realmente no es así, ¿no es cierto? No es así porque la salvación, como dice el pastor, es algo que Dios hizo por nosotros y el nuevo nacimiento es dentro de nosotros, hizo algo dentro de nosotros. Amén. Y bueno, es algo que uno lo puede comprender, ¿no? Como yo creo que el que ha experimentado el nuevo nacer de nuevo en Cristo es una experiencia muy linda, muy grande. Yo creo que pasan los años, pero no tenemos palabras cómo explicar ese momento, ¿no es así? Pero Así es algo real, es algo que pasó y bueno, y es algo de lo mejor es aprender, ¿no es cierto? Aprender de lo que realmente pasó. No solamente decir, no, lo que decíamos, ¿no? Experimentamos el amor de Dios, recibimos el amor de nuestro corazón, lo sentimos, ¿no? Porque ya no solamente escuchamos, Cristo te ama, sino que ya tú sabes dentro de ti que te ama. Eso es ¿Me entiendes? maravilloso. Y no solamente eso, ¿no? Entonces hay cosas que aprender, de verdad, hay muchas cosas que aprender para poder nosotros transmitirlo a otras personas y así otras personas puedan nacer de nuevo también. Amén. Y bueno, ¿no? Y que no sea como dice el pastor, no sea el impedimento esta cuarentena, ¿no? Que no sea impedimento para nosotros predicar, ¿no? Tenemos que Listo. orar a Dios para que Dios nos pueda abrir caminos, yo creo, puertas para poder predicar el evangelio, porque hoy hay tanta necesidad de mucha gente de poder Esto escuchar la es. palabra de Dios. Y Amén. muchas gracias, como siempre, muchas gracias por el aliento, el ánimo y la palabra de Dios que nos enseñan siempre. Gracias, bendiciones, pastor. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Mónica. Bueno, estamos llegando a la última parte. No sé si la hermana Nelly tendrá alguna palabra. Queremos que todos puedan tener la oportunidad de participar. Hola, hermana Julia. Bueno, si no hubiera más participaciones, gracias a Dios no hubo dudas, pero queremos mencionar que si tiene alguna duda del asunto que estamos tratando, pues en este momento de los comentarios también podrían hacer sus preguntas para que podamos tratarlo en el momento que está fresco, ¿no? Y que no quede ningún así, un cabo suelto, como se dice, ¿no? Pero que podamos inclusive traer respuesta para alguna parte específica de este asunto. ¿Sí? Amén, pastor. ¿Puedo preguntar algo? Como siempre. Claro. Amén. Como siempre. Y como No, siempre, son bienvenidas tus preguntas también. Ay, gloria a Dios. Y Mónica. Bueno, yo quería preguntar, pastor, por ejemplo, como hay mucha gente que recibe a Cristo, hay mucha gente que cuando uno le predica y bueno, como dice usted, están pasando quizás dificultades, problemas y reciben a Cristo y quizás lo hacen no porque Dios les perdone o porque les perdone los pecados, no, sino por interés, ¿no es cierto? Para que Dios les sane, le prospere, para que Dios arregle su vida, su matrimonio. Ellos lo hacen por eso, ¿no? Pero yo, y en ese momento, pastor, dígame, ellos están ignorando, o sea, ignoran todo, porque muchas de esas personas dicen, yo no leo la Biblia, o leo, pero no le entiendo, y entonces aceptan a Jesucristo ignorando lo que Dios dice, lo que Dios hace. Dígame, ¿con el tiempo ellos pueden nacer de nuevo o no?
Mira, recuerda que la Biblia dice que la palabra de Dios es una semilla incorruptible. Entonces, puede suceder, yo no tengo la seguridad de que suceda para todos, como Katia dice, ¿no? No podemos ver el corazón, lo que sucede, solamente Dios puede ver, pero sí sé algo, que cuando le predicamos la palabra a alguien, algo queda con la persona. Y puede suceder que tal vez en el momento hizo algo exterior, algo que tal vez no tiene mucho sentido para la persona, pero la palabra de Dios sigue hablando con la persona. No sé si tú te acuerdas el pasaje, principalmente si sigues poniéndose a la palabra, pues Dios va a traer recuerdo de lo que, del evangelio, ¿no? Y yo no sé si te acuerdas la historia del hijo pródigo. La palabra había sido plantada en él. Y cuando él se apartó y se fue al mundo, la palabra seguía con él, porque dice que cuando estaba en la condición de alimentar a los cerdos, vino a él el entendimiento, ¿no? Y dice, cayó en sí mismo, y entonces hubo una decisión de arrepentirse y se levantó de esa condición, y él mismo, nadie le predicó, nadie le anunció el evangelio ahí, pero la palabra se quedó con él. El evangelio que nosotros predicamos es palabra viva, aleluya, y son semillas verdaderamente que lanzamos en terrenos y que, bueno, a veces cada uno es diferente, son terrenos diferentes, pero en el caso del hijo pródigo, por ejemplo, esta palabra siguió hablando con él hasta que un día él mismo cayó en sí y procedió al arrepentimiento. Entonces puede suceder, sí, que las personas tal vez han hecho algo exterior nada más por interés, pero la palabra se quedó con la persona. Y más adelante otro puede predicarle y un poco más de la palabra se queda con esa persona. Y poco a poco el Espíritu Santo sigue hablando con las personas y tal vez en un momento de soledad, en un momento donde están solos, la persona vuelve a pensar sobre su propia vida y estos recuerdos vienen y puede llegar delante de esta persona, delante de Dios, a hacer su propio compromiso con Dios y decirle, Señor, ¿no? Y empezar con sus propias palabras, consagrar su vida para Él, agradecer a Él por el sacrificio de Cristo. Y solamente Dios sabe, ¿no? La palabra que nosotros plantamos, lo que otro, no, uno es el que planta, otro es el que riega, Dios es el que da el crecimiento. Entonces no nos cansemos, aunque alguno reciba y otro rechace, no nos cansemos, aunque veamos tal vez a los ojos algo que tal vez fue superficial, no nos cansemos, no te desanimes, continúa, porque lo que usted está llevando son palabras que tienen vida dentro de ella, que se quedan con la persona que las escuchó. Amén, pastor. Amén. Amén, pastor. Al menos hay una esperanza. Así es. Sí. Hay una esperanza, ¿no? Para aquella persona que recibe a Cristo y por interés, por aquel desesperado, para que le solucionen el problema y porque mucha gente viene así a Cristo. Y bueno, y damos gracias a Dios porque realmente como dice la palabra de Dios, no vuelve vacía, sino que hace lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que si nuestros ojos no lo pueden ver al momento, algún día será y ellos vendrán a Cristo. ¿No es así? Muy bien. Podemos tener una esperanza, entonces, gracias a Dios. Por supuesto que sí. Así es, pastor, y no, pues, como hay a veces, que le digo, personas, ¿no? Predicadores que un tiempo estuvimos conversando también nosotros sobre esto, ¿no? Cuando predican y dicen, no, mayormente dan palabras de condenación, como diciendo, ¿no? Te vas a ir al infierno, ¿no? Por tus faltas, por tus pecados, ¿no? Y yo creo que no somos llamados, ¿no? A señalar ni a mencionar eso, ¿no? Sino más bien en la salvación, ¿verdad? ¿No? Y sabemos que la palabra es el que va a llegar el momento que no volverá vacía, dice la palabra de Dios. Yo solo ¿No? sé de una cosa, el amor puede mucho más do que palabras de amor, puede mucho más que palabras duras de condenación. Cristo nos llamó
para amar y para traer el evangelio de la salvación, no el evangelio de la condenación. Así, y es verdad lo que está diciendo hermana Katia, porque si nos damos cuenta, bueno, la vida que hemos vivido, ¿no? Antes de venir a Cristo, imagínense, ¿no? Una actitud que no le agradaba a Dios, ¿no? Y nos damos cuenta que aún las lágrimas de nuestros mismos padres no pudieron cambiar nuestras vidas, ¿no? Y solamente la palabra de Dios pudo cambiar nuestra vida. ¿Se da cuenta, no? Y yo creo que es algo que hay que meditar mucho en esto, ¿no? Porque yo creo que esto nos llama a reflexión, pastor, bastante a nosotros los hijos de Dios, ¿no? Saber que aún como les decía, ¿no? Que aún las lágrimas de nuestros padres, el dolor, el sufrimiento que ocasionamos no pudieron cambiar nuestras vidas, sino solamente Jesucristo, ¿verdad? No, el amor de Jesucristo, y damos gracias a Dios por eso, pastor, sinceramente, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Amén. Muy bien. Amén. Qué lindo. Gloria a Dios. Amén. No sé Amén. si alguien tiene alguna duda más, alguna pregunta, alguna participación. Pastor José, yo estaba más o menos queriendo preguntar lo mismo que preguntó la hermana, porque a veces yo cuando viajaba siempre compartía la palabra en el bus, porque a veces ofrecen, digamos, dulces, ofrecen medicamentos. Yo decía, Señor, pero ¿por qué no puedo predicar tu palabra acá? Entonces pedí espíritu de valentía y empecé a pararme y a predicar la palabra. Les decía que quienes quieren recibir a Jesús como Señor y Salvador, luego después de predicar la palabra desde ya, entonces veía cómo se sacaban los sombreros, inclinaban el rostro y recibían a Jesús como Señor y Salvador. Entonces esa palabra ha sido sembrada en sus corazones, y la palabra de Dios dice que es vida y es espíritu, ¿verdad? Entonces es maravilloso que bueno, donde vayamos, ¿no? Es tiempo ahora más que nunca de predicar. Cuánta gente está en angustia, está en soledad, está viviendo tiempos bien tremendos. Así que acá cuando vienen a ofrecer cualquier situación, a veces compro, pero les digo, ahora me van a escuchar a mí. Empiezo a predicar la palabra para la gloria de Dios, ¿no? Y eso es maravilloso, compartir el evangelio. Es el tiempo de levantarnos y glorificar al Señor. Él hizo un sacrificio tan grande por nosotros, y que según compartían la palabra, ustedes decían cómo Dios nos ha cambiado, cómo era nuestra vida anterior, nos ha hecho nuevas criaturas. Yo he visto, siempre digo a mis hermanos de sangre, a mis hermanos también, cómo yo era antes y cómo Dios me cambió, su amor me cambió, me transformó. Es algo maravilloso que Dios hizo, ese amor ágape, ese amor tan hermoso que compartir con los demás es algo glorioso. Yo quería compartir eso, pastor, y darle gracias porque nos da el mejor regalo del mundo, es la palabra de Dios. Es algo hermoso para mí. Amén, pastor. Gloria a Dios. Amén. Qué lindo testimonio, hermanita. Amén, aleluya. Pues esta noche ha sido de mucha bendición, inclusive, ¿no? Para los que van a escuchar este mensaje, yo también tengo la seguridad que van a ser edificados y inspirados Amén. a hacer su parte llevando la palabra del Señor. Entonces, queridos, llegamos al final de nuestro Discipulado de hoy, pero no vamos a nos olvidar que día domingo a las 5, horario de Perú, y a las 6, horario de Bolivia, vamos a estar otra vez, y yo paso para ustedes el link para que ustedes puedan acceder al culto del día domingo. Amén. Y día domingo vamos a tener Santa Cena. Amén. Día domingo, amén. Entonces prepárense para día domingo, prepare un pedacito de pan, un juguito de uva, ahí en casa, allá en su propia casa, le tenga listo, porque vamos a estar tomando nuestra cena todos juntos, amén. Nosotros aquí, ustedes ahí en su casa, amén, vamos a consagrar al Señor, trayendo la memoria de Jesucristo, amén, porque la Biblia dice que todas las veces que hacemos esto, estaremos nos acordando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, día domingo va a ser un día muy especial, no tiene lecciones,
¿Ya pasó? Amén. Entonces, día domingo vamos a estar escuchando la palabra, tomando nuestra cena. Amén, amados. Entonces, sean todos bendecidos en la práctica de la palabra. Tengan una noche bendecida. Un abrazo grande. Un Chao. abrazo hasta Para Bolivia. ustedes. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Gracias Buenas a todos. noches. Bendecidos. Amén, bendecidos. Bendecido, pastor. Amén. Buenas Gloria. noches, Mónica, Luis. Buenas Amén. noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Buenas noches, noches. bendiciones.